él me dijo que me iba a matar esa noche y me dejó vuelta a nada, o sea, me golpeó increíblemente. Y de repente sacó un revólver que tenía, un 32 largo. Cuando yo vi que él sacó el revólver, pues yo intenté salir corriendo, pero me pegó el primer tiro. Ese tiro que él me pegó, me lo disparó bajito acá, quemarropa, y él buscaba la forma de volverme a disparar. Y ya me pegó otro tiro que pues me atravesó la mano, el abdomen, todo el intestino, el estómago y la columna. Él venía a rematarme en el piso y yo invocaba el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos una vez más a Noches de Milagros. Y bueno, les queremos dar la bienvenida para que se queden, compartan y para que más hermanos puedan escuchar o amigos de este mensaje o de este testimonio. Bueno, en esta noche tenemos a una invitada que es madre, que hizo un técnico en pedagogía en primera infancia. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Adela. Adela, hermana Adela, ¿cómo está? Bien, Dios la bendiga, hermana. Estar ahí, gracias a Dios. Muchas gracias. Bienvenida a este podcast, que vamos a contar un testimonio. Y bueno, cuéntenos usted cómo conoció a Jesús y cuándo se bautizó. Yo conocí el Evangelio en el año 93. Tenía 16 años cuando por primera vez me invitaron a la iglesia. Un hermano mío vino de Estados Unidos que es cristiano, de otra iglesia, me hizo la invitación y fui pues como por atenderlo. Y sí, me llamó la atención y seguí yendo a la iglesia. Ese momento seguí yendo a la iglesia. ¿Y cuándo recibí el Espíritu Santo? No recuerdo exactamente la fecha, pero sí sé que aún no era bautizada. Yo estuve asistiendo bastante tiempo, más de un año, como simpatizante. En ese tiempo recibí el Espíritu Santo y ya después me hice bautizar. Y después de que se bautizó, recibió el Espíritu Santo, que lo recibió antes de hacerse bautizar, ¿en qué sirvió? ¿En qué hasta el momento en que ha servido en la iglesia? Bueno, en ese tiempo estábamos en la iglesia de Cuba. Yo me bauticé el 4 de septiembre del 94, un domingo. Empezamos a servirle al Señor en la parte de la vigilancia, de recepción, también mucho con el evangelismo. En ese tiempo no había iglesias alrededor, en ningún barrio. Empezamos a hacer un trabajo con todos los hermanos en ese tiempo, hermano Julio César Mejía, y bueno, muchos hermanos que en este momento están en el ministerio, y muchos otros hermanos de la iglesia de Cuba. Y empezamos a evangelizar por todos los sectores aledaños aquí en Cuba. Las veredas, los barrios, Panorama, 2500, todo ese sector. Y todos esos ministerios, ¿cuál más le ha marcado la vida en que usted diga, el evangelismo, evangelismo? ¿Por qué? Porque es poder compartirle a uno a las personas. Es tan grande que uno ha conocido el don de la salvación y poder ayudar a estas personas para que también conozcan a Dios, darles a conocer a este Dios tan maravilloso. Wow, sí, así es. Y también decíamos ahorita de que usted trabaja con los niños en primera infancia, tiene un hogar. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con los chiquillos? Bueno, es una experiencia muy bonita. Un poquito a veces también desgastante, pero fue algo que desde hace muchos años quise. Siempre busqué como la parte siempre era como tener que ver con la trabajo pues como en la enseñanza, en la educación. En algún tiempo quise ser como docente, luego pues por muchas razones no pude serlo. Traté de iniciar pues con lo de primera infancia, con hogares comunitarios. Por mucho tiempo no fue posible, pero Dios en el momento preciso, Dios me dio la oportunidad y pude llegar pues a trabajar con hogares comunitarios, con bienestar familiar, y empezar pues como a cualificarme en este sentido y trabajar en la primera infancia. Qué bonito. Y también decíamos que es madre. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Ok, ¿cuántas niñas y cuántos niños? Bueno, tengo 3 niñas y un niño.
Una familia de niñas. Ay, Dios mío. Bueno, en esta noche, todos los que estamos en este lugar estamos súper expectantes de su testimonio, de su historia. Y queremos que usted nos cuente desde el principio. ¿Cómo fue ese domingo? ¿A qué llevó eso? Mi testimonio, bueno, como les decía, yo pues conocí al Señor desde muy joven y la verdad me apasionaba mucho el servicio, el evangelismo, todo. A los 22 años me casé pues con una persona que desafortunadamente no me fue bien. La verdad fue una mala decisión que tomé. A raíz de esto yo tuve un tiempo donde yo me aparté del Señor, conocí a alguien y caí en pecado, y me aparté de Dios porque me daba pena ir a la iglesia porque había hecho algo mal. Tuve primero pues una hija con él, luego tuve a mi hija. Ahí en ese tiempo pues que yo estoy apartada del Señor, yo anhelaba volver a los caminos del Señor, yo anhelaba volver a la iglesia, pero cada vez era más difícil, cada vez me sentía más atada, más encadenada, porque pues cuando uno comete un error, cuando uno peca delante de Dios, siempre hay cadenas que lo atan a uno y cada vez una cosa lo lleva a otra y los lleva a otra y cada vez uno se aleja más de Dios. ¿Y qué pasó para llegar a ese momento? O sea, usted se casó a los 22 años, pero usted pensó que iba a pasar todo lo que está a punto de contar. No, pues nunca, uno cuando se casa uno planea pues como que las cosas le salgan bien y es como la expectativa que uno tiene. Pero pues desafortunadamente, como les digo, la persona fue la persona equivocada, hice una mala elección. De pronto me apresuré y pues sí, me fue supremamente mal porque fue una persona que no me respetaba, que me maltrataba psicológicamente y verbalmente. Y pues todo eso me llevó a separarme de él. Casi 4 años más tarde teníamos algunos años, pues nuestra hija, mi hija mayor, Alexandra. Y después de que ya estuve sola mucho tiempo, cometí falsedad con otra persona. ¿Y él qué hacía? O sea, él, ¿cómo la maltrataba? Usted nos decía que la maltrataba física, pero Que me hacía psicológicamente más que todo y verbalmente, con palabras muy vulgares, todo el tiempo. Que digo, el tipo... ¿Y físicamente él la golpeaba? No. Ok. ¿Usted presintió que ese día iba a pasar? O sea, como que usted sentía como que algo me iba a pasar a mí ese día, ¿o no? No, sino que, o sea, la persona con la que yo me casé, yo me separé y yo ni tuve más ya relación con él. Después con la persona con la que yo conocí, con la que yo me aparté del Señor, fue ella que tuve pues mis otras dificultades aún mayores, y ahí es donde vino pues como lo peor, como una situación de que el hombre era supremamente celoso, a pesar de que yo me fui a vivir con él, fue como le comento, porque yo estaba embarazada y me daba pena ir a la iglesia y me dejé llevar por esas cosas y no volví a la iglesia y me fui a vivir con esta persona. Empezó también, pues al principio fue buena la relación, pero empezaron a subir los problemas y cada vez empeoró mucho esa situación. Entonces, bueno, hubo muchísimos problemas, la verdad. Ya era algo pues como inaguantable, yo ya quería separarme de él, porque de hecho él ya no vivía bien todo el tiempo conmigo, vivía en otra parte. Yo quería alejarme de él y él no me dejaba. Él se obsesionó con que yo no lo podía dejar, con que yo tenía que estar con él a las buenas o las malas, que yo porque me quería separar de él y pues esa persona fue la que me hizo a mí un atentado. ¿Y qué le hizo ese atentado? O sea, ¿cómo pasó todo? ¿Usted lo llegó a denunciar? Sí, yo lo denuncié porque él sí me maltrataba físicamente.
Yo una vez lo denuncié porque él me golpeó muy fuerte. Él me dijo que me iba a matar porque la niña y una sobrina de él que estaba en la casa se metieron y me lo quitaron de encima, pero él me dijo que yo la iba a ir a matar. Y esa noche me dejó vuelta a nada, o sea, me golpeó increíblemente. Y me amenazó con que si yo lo demandaba me mataba. Él esa noche me lo dijo y me lo recalcó una y otra vez, y me demandan, la mato. Igual yo le dije, no, tranquilo, yo no lo voy a demandar. Y obviamente pues tenía miedo, tenía los niños ahí y todo. Después de eso apenas él se fue ya a trabajar, como 6 días más tarde, lo pude ir a demandar. Ya cuando a él le llegó la situación de la demanda, él me dijo que por qué lo había demandado, y yo le dije, tengo que buscar algún mecanismo de defensa, no puedo que usted me mate y yo no obtenga nada. Entonces llegó pues el día de la cita, a él le ordenaron que tenía que irse de la casa, pero él no se quiso ir. Y eso fue un lunes, y al viernes siguiente él llegó y se puso a discutir conmigo mucho rato, y de repente sacó un revólver que tenía, un 32 largo. O sea que vivían juntos. Sí, oye, él se quedó viviendo en la casa, pues estábamos prácticamente separados, pero se quedó ahí en la casa. Sacó el revólver. Cuando yo vi que él sacó el revólver, pues yo intenté salir corriendo, pero me pegó el primer tiro, que ahí fue donde ocurrió pues como el primer milagro, como la obra de Dios, la mano de Dios poderosamente, porque ese tiro que él me pegó, me lo disparó bajito a quemarropa, y yo no sentí nada. Yo decía, pero yo en mi mente pensaba, ¿qué pasó? Si me pegó tiros, yo porque estoy normal, o sea, ni me ha pasado nada. Por la adrenalina. ¿Usted cómo hacía para dormir con él? ¿Usted conciliaba el sueño o le daba miedo como Maco y no matar a alguien? Pues en esos días yo estaba como si a la expectativa, o sea, sí tenía como miedo por lo de la demanda, pero pues él me dijo, cuando le dijeron que fuera de la casa, él me dijo, espéreme unos 15 días, que para él irse pues de la casa. Entonces, pero él no, o sea, él no tenía planes de irse, él tenía planes de hacerme algo, pero que yo no sabía en realidad qué iba a pasar. No pensaba pues como que ya fuera a pasar algo así, sino pues ya se dieron las cosas. Y él normalmente tenía armas. Sí, que tenía su arma, ¿por qué? Entonces cuando le pegó el primer disparo, ¿dónde se lo ocasionó? Fue bajito, fue acá, que en la parte de abajo. Yo afortunadamente ese día me había puesto un pantalón que tenía un botón muy grande, un botón grande, una correa, y la bala pegó en el botón y solamente se resbaló acá, me dejó una cicatriz, pues un quemón, pero no me hizo pues mayor daño. En ese momento yo empecé a correr, yo empecé a gritar. Yo, a pesar de que yo estaba apostada, yo sabía que el Señor era el único que me podía guardar, y yo empecé a invocar el nombre de Jesús. Yo decía el poder en el nombre de Jesús, y yo le clamaba al Señor en mi mente que me guardara, que no me permitiera pues que Él me matara, y yo estando apartada del Señor, pues era el pánico que yo tenía. En ese momento yo empecé a correr por el cuarto de un lado para otro, tratando de escapar por otra puerta que había, y él me trancaba las puertas, él se me hacía, me cerraba las puertas, yo abría el botón libre y me la cerraba. ¿Y sus hijos dónde estaban? Estaban dormidos. ¿Y usted pensaba en ellos? Claro, yo le decía, yo estaba en la cama con el bebé, con papá Pablo, que cuando ese tenía 2 añitos, y yo me subí a la cama porque no tenía más por dónde salir, y él buscaba la forma de volverme a disparar, y yo le decía, cuidado, me mata el niño. Yo le decía, piénselo, mire, no lo haga, cuidado con el niño, que va a matar al niño por matarme a mí. Y entonces él como que esperó un momentico y buscó con un ángulo donde me pudiera disparar a mí, y ya me pegó otro tiro que me atravesó la mano, el abdomen, todo ese intestino, el estómago y la columna. ¿Cómo era esa casa? La casa era un tercer piso. Estaba en un tercer piso. Pues estábamos en la habitación de la niña, de la mesa. Y habían 2 puertas, una puerta que salía a las escaleras, otra que salía al mirador. Pero yo intentaba salir y no
no tenía cómo salir porque me bloqueaba las cuerdas. Wow, entonces para escapar tenía que dar 3 pisos. Sí, y no podía escapar porque se me hacía en la puerta, claro, él no me dejaba abrir la puerta, ninguna de las dos puertas, y yo intentaba abrirla de atrás, él iba y me la cerraba, y si yo estaba acá y él me la cerraba, entonces no tenía cómo salir. ¿Y usted cómo pensaba sacar a los niños? O sea, usted, si estaban dormidos, ¿y usted qué iba a hacer? No, yo lo único que pensaba era salir corriendo. Yo sabía que él no le iba a hacer daño a los niños. Yo sabía que él quería hacerme daño a mí. Y entonces, la primer pala no le hizo como Gran daño, por decirlo de alguna manera. La otra le atravesó el brazo y el abdomen y la columna. Y entonces, usted, después de estar herida, ¿qué hizo? Yo, cuando él me pegó el tiro, yo estaba en la cama y yo simplemente sentí que me iba hacia atrás. Yo sentía que iba a explotar. Yo sentía que iba a explotar por dentro. Es algo indescriptible, es algo demasiado lo que uno siente, como si me estuviera metiendo candela por dentro. Yo caí hacia atrás contra la pared, caí sectada en el piso contra la pared. Inmediatamente abrí la puerta, el desmirador que me quedaba al lado, y él venía a rematarme en el piso, y yo invocaba el nombre de Jesús, y de un momento a otro se devolvió, guardó el revólver, lo soltó, y ya se calmó, y como que se calmó, y yo sé que fue Dios, yo sé que fue el poder de Dios que me libró, yo sé que fue el Señor, porque él, a pesar de que yo estaba viviendo una vida pues que no le agradaba a él, el Señor es muy bueno, maravilloso, y él mi vida de una manera muy especial, guardándome primeramente la vida y luego muchas otras milagros que Dios hizo en mí a través de esta situación. Ya cuando yo caí al piso, yo le dije, yo abrí la puerta y él me dijo, no abre la puerta y no pida ayuda, yo sé lo que tengo que hacer. Y yo le dije, llame a una ambulancia. O sea, yo luchaba con mis fuerzas porque yo ya no tenía fuerza. Y ya mis ojos se me cerraban y yo decía, si mis ojos se cierran, yo me muero. Yo luchaba por mantenerme despierta y consciente. Él me dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Cuando yo le dije, pida una ambulancia, él cogió el teléfono y llamó a la portería. Miren, son puntos cerrados. Llamó a la portería y pedí que le mandaran una ambulancia. No sé, la ambulancia nunca llegó. De un momento a otro, yo le dije, él me dijo, párese. Y yo le dije, no puedo, porque el internet me había dañado la columna. Yo ya no tenía fuerza en esta pierna, no me podía parar. Cuando él me dijo, párese, yo le dije, no puedo. Yo le estiré la mano y le dije, ayúdeme a parar. No puedo pararme. Él vino, me dio la mano y perdí el conocimiento por un momento. Yo me fui. Ya al momento, él me sentó en la cama y me sacudió, me dijo, María, se va a morir. Y yo abrí los ojos nuevamente. Me dijo, se va a morir. ¿Y los niños? Yo en ese momento solamente le dije, ¿por qué me hizo eso? Y yo caí otra vez encima de él. Él me soltó en la cama y empezó a gritar, a pedir ayuda con los inquilinos de los pisos y segundo que estaban ahí. El muchacho tenía un carro. Empezó a llamarlos que me llevaran al hospital. Bueno, ya me sacaron, me llevaron al hospital y pues de ahí ya empezó que es como otro proceso porque fue muy duro, porque, o sea, estaba comprometida mi columna, estaba comprometida casi la médula, porque la bala había quedado del canal medular y pues si la bala se desplazaba yo podía quedar inválida. De hecho, yo no tenía fuerza en la pierna, yo tenía no tenía movimiento prácticamente. ¿Usted recuerda qué horas era esa noche? ¿Era una noche? Sí. ¿Qué hora más o menos? Eso fue un viernes 19 de marzo del 2009. Aproximadamente era como las 6 de la noche. 10 de la noche. Sí. Ya no, como que a esa hora no había ayuda, por decirlo así. ¿Y dónde estaban los niños? ¿Estaban en el cuarto durmiendo? Sí, yo estaba ahí en la cama precisamente donde
donde él me hizo la gritada, y la niña estaba en la otra cama en el otro cuarto. ¿Qué? ¿Y usted estaba en el hospital? ¿La operaron? Sí, yo llegué, ya me trajeron al hospital de acá de San Joaquín, ahí me hicieron pues los primeros auxilios. Él me trajo y se escapó, se fue. Se fue, salió, me dejó ahí en el hospital y se fue. Ya, bueno, me trasladaron para el hospital San Jorge porque pues ya era algo delicado. Me tenía que tomar radiografías, bueno, todo eso de columna, todo, para ver qué daños tenía. Me trasladaron al hospital San Jorge. Fue algo, pues fue un viaje en una ambulancia que para mí era eterno. Para mí era eterno porque yo luchaba todavía por mantenerme despierta y las fuerzas no me daban, los ojos se me cerraban. Pero Dios es bueno y Dios me ayudó, Dios permitió que yo siguiera con vida, que a pesar de que yo me estaba desangrando por dentro, y el Señor me guardó la vida, y pues eso fue algo muy grande. ¿Los niños la alcanzaron a ver así toda herida? No sé, yo cuando salí, cuando me sacaron, yo le decía a la muchacha que quedó ahí, la inquilina, yo le decía: Patricia, pídeme la niña esa, yo vuelvo. Yo pensaba que yo iba al hospital y que hacían algo y volvía. Yo no sabía que estaba tan nada. Y ella quedó ahí con mis niños y ya avisaron a mi familia y bueno, ya fueron por ellos. Y no sé los niños porque dicen que a mi hija Vanessa la encontraron en el baño llorando. Y que ella escuchó y se dio cuenta de todo. Pero ella siempre me negó, me dijo que ella no había dicho nada, que ella no sabía nada. No sé si era porque no quería hablar de la situación, trató de negarse como a eso, hablar de eso. Y usted estaba en el hospital, ¿y qué proceso siguió después de la cirugía? ¿Seguía la recuperación? Como bueno, esa noche estuve en cirugía hasta la madrugada. Ya cuando desperté, me despertaron de la cirugía. Empecé a vomitar sangre, vomitaba mucha sangre. Y no, al otro día ya pues empecé como el proceso de recuperación, no podía comer nada, obviamente porque era bastante delicada en intestinos, estómago, todo. Ya eso fue un viernes, al domingo siguiente ya fue el neurocirujano y me va pues, a valorarme. Yo le dije que yo no sentía este pie, o sea, que tenía los dedos entumecidos, que no tenía fuerza para levantar el pie. Y los dos pies, pues, como entumecidos los dedos, que todo. Ya me dijeron pues que tenían que hacerme otras radiografías porque a mí me habían dejado la bala ahí. Me dijeron que la bala no me la sacaban porque no la habían encontrado. Pues no la había podido sacar, que la bala quedaba ahí. Cuando yo les dije pues que yo no tenía fuerza en el pie y que estaba entumecida, ya ellos hicieron unos exámenes, unas evaluaciones pues, y se dieron cuenta de que pues no podían dejarme la bala ahí, que tenía que nuevamente operarme para poder que la bala no me afectara más la médula. Eso fue que hizo un proceso muy largo. Recuerdo algo que fue muy especial porque cuando el doctor me dijo: mujer, a ti te pegaron un tiro, una bala mata, una bala se le echó daño, lo más probable es que tú quedes en unas silla de ruedas. Yo en ese momento el doctor salió y yo solté el llanto porque fue un fuerte. Y yo le oré al Señor y yo le dije: Señor, no permita que yo quede en una silla de ruedas, no permita que yo quede válida. Tengo mis hijos pequeños. Cerré mis ojos y empecé a llorar. Y en ese momento tuve una visión, vi como 2 dedos así sacaban la bala de la columna. Vi como una radiografía que sacaba los dedos, la bala de la columna. Para mí, yo sé que eso fue una señal de que Dios iba a hacer algo, de que Dios me iba a restaurar. Fue algo muy bonito, muy especial. ¿Su familia dónde estaba? Yo ya sabía que usted ya vivía con él. Sí, yo llevaba 5 años viviendo con él. ¿Y ellos alcanzaron a saber todo lo que había pasado? Sí. Otra amiga, o sea, entre la muchacha del segundo piso, llamó a una amiga que vivía afuera o junto. Y ella tenía el número de un hermano mío
y ella inmediatamente los llamó y le contó lo que ha pasado. Ya me avisaron el policía que me atendió en el hospital, un policía que yo le di el número de teléfono de mi sobrina y la llamó también y le contó lo que ha pasado. Entonces ya la familia se dio cuenta que fueron corriendo, pues se fueron para el hospital a ver cómo estaba la. ¿Quién estuvo con usted en el hospital? Mis sobrinas y también, bueno, una de mis hermanas. Y después de que usted vio la visión de los doctores que le sacaban esa bala, ¿usted después qué hizo? ¿Empezó a caminar? ¿O qué le decían los doctores? Que no podía caminar. Yo estaba pues en la cama, me movían con la sábana de movimiento porque yo ni siquiera me podía sentar. Porque si yo hacía cualquier movimiento, la bala se podía desplazar y tocar la médula. Entonces fue algo muy, muy difícil de sobrellevar porque era estar todo el tiempo en una posición en la cama casi que sin poderme mover. ¿Y sus papás qué hacían? Mi mamá se enfermó. Mi mamá también la hospitalizaron. Se enfermó. O sea, en el mismo momento o a causa de eso. A causa de eso, en esos días también la hospitalizaron a ella. Que no puede ser. O sea, las dos están en el hospital. De hecho, salimos juntas en mi niña al hospital, porque yo duré 22 días hospitalizada. ¿Quién le dio hecho? Con mi hermana. Ella tenía azúcar en la sangre y se complicó muy fuerte en esos días. ¿Qué? Y cuando se estaba en esa camilla que pues, usted no se podía, no podía tomar como esas acciones de sentarse pues a causa de la bala. Después de eso, ¿qué pasó? Bueno, ya cuando a mí me dijeron que tenían que operarme nuevamente para sacarme la bala, como a mí me hicieron una cirugía de todo el abdomen, desde aquí hasta la pelvis, toda la parte blanda me la abrieron, yo no podía moverme, a mí me pusieron una sonda vecinal, esa sonda me causó una infección urinaria, entonces ya el doctor me dijo no la puedo operar hasta que no baje la infección, hasta que un tratamiento para esa infección duraba 10 días. Entonces, bueno, a los 10 días yo le decía al doctor que me operara, el doctor me decía sí, la voy a operar, pero él no me podía operar todavía, o sea, no, era algo, yo solamente esperaba el momento que me operara para yo poder salir de ahí. Y pues ya pasaron todos esos días, a la final me operaron, ya después de 22 días me operaron de la columna, me sacaron la bala. Y fue algo, una cirugía muy dolorosa, es una cirugía muy, muy dolorosa, muy dura, porque además del dolor de la columna, ya luego me fueron a levantar, cuando ya me fueron a sentar, es algo muy fuerte porque llevaba mucho tiempo acostada, ya demasiados días acostada, y volverme a parar, volverme a sentar, fue una cosa impresionante. Yo sentí que caía como de la luna a la tierra. Intentaron que yo caminara y cuando me dijeron intente caminar, yo casi me caigo, las enfermeras me sostenían, yo casi me voy al suelo, porque obviamente mi pie no me respondía. Estaba totalmente desconectada de la columna. Pero ya pude, pues, como ya al menos sentarme, al menos ya volverme como a mover, ya a los 2 días después de la cirugía, 2-3 días más de la cirugía, ya me dieron salida al hospital y empecé pues un proceso de terapias para volver a tener movilidad en el pie, para volver a coger fuerza. ¿Y qué consecuencias le dejó ese accidente? Bueno, las consecuencias pues fueron siempre bastantes porque pues primero hay un daño psicológico muy fuerte, tanto en mí como en mi familia. O sea, en mis hijos, la verdad los niños fueron muy afectados por esto. Nunca recibimos un tratamiento psicológico, nunca recibimos una terapia, nada para superar pues esto, solamente Dios que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo ayudado
¿Y usted cómo hacía para hacer las cosas básicas del hogar? Como el aseo, estar pendiente de sus hijos. ¿Qué cómo hacían esos días? Bueno, yo llegué, cuando salí del hospital me trajeron a la casa de mi mamá, pues a casa de mis padres. Ahí estaba mi hermana, estaban mis sobrinas. Y pues yo no hacía, los primeros días me cuidaban, hacía mucho. Ya cuando pude empezar nuevamente como a empezar a caminar, primero con un caminador, luego con un bastón, y poquito a poco a recuperar la movilidad. Pero de todas maneras fue un proceso muy demorado porque el dolor era muy intenso, era un dolor insoportable. Era un dolor que yo no podía sentarme siquiera. Todo el tiempo tenía que estar acostada donde quisiera que yo fuera. Aparte de eso, comenzaron las audiencias en la fiscalía por el proceso, lo de media ahí. Y el proceso muy, muy difícil de sobrellevar, la verdad, por el dolor, por las secuelas que aún tengo secuelas de esto, porque los tendones me quedaron mal, chequé muy mal esta pierna. En ocasiones me da dolor en los tendones, que es un dolor terrible, es un dolor que no se compara pues como con ningún dolor me da de repente. ¿Cómo vivías el proceso de esperar? O sea, todo lo que le hicieron a usted, como bañarla. Entonces, ¿cómo viví esos días? Bueno, pues me tenían que poner una silla en el baño, sentarme y bañarme ahí sentada. Y me ayudaban a caminar de la habitación al baño y de la habitación. O sea, que a usted le dolía todo. Se sentaba para bañarse y le dolía. Para caminar le dolía. O sea, que es muy, muy intenso. Entonces, ¿cómo hacía? O no verla en estos momentos de que como, por decirlo así, como ni si hubiera pasado nada, y pensar que vivió todo eso, que le dolió todo. Y en el hospital le preguntaron qué le pasó, o sea, ¿por qué llegó así? Sí, inmediatamente cuando él me dejó en el hospital, obviamente mientras él entró conmigo a la sala de urgencias, yo tenía miedo de decir lo que ha pasado, porque yo decía, si yo digo, de pronto me mata acá. Pero entonces cuando él salió, inmediatamente el policía me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, el que me trajo me pegó 2 tiros. Salió el policía corriendo a buscarlo, ya no estaba por ninguna parte. Entonces ya ellos corrieron a brindarme los auxilios. ¿Y qué pasó con él? Él se fue y se entregó, pero dio pues otra versión, dijo que hacía una defensa propia, que yo era la que lo iba a matar y que así me protegió con el arma, que obviamente no había sido eso. Claro. Teniendo. O sea, yo como le di antes, como verla ahí, sí, como si no hubiera pasado nada, y verla aquí sentada, que no le duele. Bueno, eso me duele, que sí le duele, sí me duele, pero no como si ya Dios ha hecho un proceso en su cuerpo de sanación, como que ha bajado el dolor. O sea que él no estuvo en la casa. Sí estuvo en la cárcel, pagó 7 años. Ok, bueno, por lo menos es justicia en ese sentido. ¿Y usted qué consejo le puede dar a las jóvenes, adolescentes, que hoy en día están escuchando este podcast? Y o sea, ¿qué consejo le daría a usted para que no tomen esas decisiones? Bueno, pues el consejo es que cuando uno conoce a Dios, cuando uno está en las manos de Dios, hay muchas cosas que lo pueden alejar a uno de Dios, a veces aunque uno no quiera. A veces aunque uno no quiera, comete errores que los llevan a alejarse de Dios. Entonces es como evitar esas posibilidades de uno cometer errores, de uno cometer esos pecados, porque la verdad ese es el pecado que lo aparta a uno de Dios. Sí, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, uno puede caer. Uno puede estar hoy arriba
y mañana puede estar abajo. Pero a veces, y todos fallamos, porque la verdad es que todos fallamos, aquí no hay nadie perfecto. Aquí el único perfecto es el Señor. Todos fallamos y la verdad, algo que aprendí y algo que me dejó de experiencia de esto, es que cuando uno comete un error, lo primero que uno debe hacer no es irse de la iglesia. Cuando uno sabe que le han fallado a Dios, no es irse de la iglesia, sino ir a los pies del Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón porque la verdad, Dios lo único que está esperando es que le pidamos perdón. Él no nos está esperando para juzgarnos, para condenarnos, sino para que le pidamos perdón, porque ¿quién es humano para socorrerlos, para levantarlos? El Señor siempre está esperando que nosotros nos arrepintamos cuando hemos cometido un pecado, no que nos vayamos. Porque el enemigo es experto en acusarlo a uno. El enemigo hace, somos nosotros mismos los que nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, por nuestras a veces malas decisiones. Pero el enemigo está detrás de todo eso. Él está poniendo siempre el tropiezo, está siempre poniendo la tentación para que nosotros caigamos. Y cuando caemos, entonces se burla de nosotros y nos habla al oído para que venga a la iglesia, porque a mí me pasó eso. Yo iba a la iglesia y yo intentaba cantar y yo digo que es el diablo, me decía al oído, usted ya pecó, usted qué va a cantar, Dios que la va a escuchar, ¿cómo va a venir a cantar? Es que usted ya hizo algo mal hecho. Y yo me dejé llevar por eso y me dejé acusar por el enemigo. Y eso fue lo que me llevó a apartarme de la iglesia. Cuando si yo hubiera pensado diferente, hubiera dicho, no, hice lo que hice, pero me voy a levantar, voy a buscar de Dios. No, yo tenía pena que iban a decir de mí en la iglesia, el que iba a decir mi ex esposo, que yo todavía estaba casada con él. Ya no vivía con él, pero estaba casada con él. Que iba a decir él si me veía, porque yo ya sabía que yo estaba embarazada. Y a mí me daba pena, me daba vergüenza, y yo decía, no, me fui a vivir con ese señor porque tenía pena de lo que dijeran las demás personas. ¿Y vio algún electo cuando se fue a vivir con él o cuando lo conoció? Yo hacía muchos años lo conocía a él, incluso desde antes de yo casarme yo lo conocía de él. Y él siempre me quería algo conmigo, siempre me decía que me casara con él. Pero a mí él me inspiraba miedo. No sé por qué él me daba miedo. Había algo en él que me daba miedo. Y cuando, después de que yo me casé, me separé, pasó muchos años, yo volví, me lo encontré. Y como pues éramos amigos y conocidos, empecé a charlar con él y charlábamos, me invitaba a almorzar, me invitaba a comer, ¿no? Me llevaba comida al trabajo, empezó a cotearme, a seguir insistiendo. Y llegó el momento de que las cosas pasaron. ¿Y en qué momento vuelve a los caminos del Señor? Bueno, ya después de que empecé pues mi proceso como de recuperación, de haber salido todo esto, yo sabía que yo tenía que volver al Señor, porque es que de hecho desde que yo me fui de la iglesia, yo sabía que yo en algún momento iba a volver al Señor, porque yo anhelaba volver al Señor. Yo anhelaba, pero como me digo, yo estaba tan encadenada que yo por más que quería, no podía. Pero entonces ya cuando ya por fin me liberé como de esa persona y todo eso, pero fue también un proceso muy difícil. Yo empecé a volver lentamente a la iglesia, lentamente porque el dolor para yo caminar, para yo salir de mi casa, era demasiado. Y tenía los niños pequeños, entonces era complejo. Pero sin embargo comencé a venir, pues ya estaba desde acá y me quedaba cerca, yo estaba aquí en Laureles, en la casa de mi mamá. Y empecé a venir poco a poco, y Dios empezó a hacer una obra en mi vida. El dolor que yo sentía, que yo no podía ni caminar, ni sentarme, nada. Yo venía y yo me sentaba en los cultos y yo no me hallaba en la silla. Yo pasaba al altar, yo pedía oración. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuándo será que yo oía hermanos que decían, el Señor me sanó de tal cosa, testimonios, venía por los ayunos de los hogares? Y yo le decía, Señor, ¿cuándo será que yo voy a decir que el Señor me sanó? Y yo seguí viniendo a la iglesia, ya empecé a congregarme pues más seguido, empecé a servirle al Señor, empezamos a trabajar. En ese tiempo, hermano Hernán Castaño, que aquí se trabajaba muchísimo, empecé a trabajar, a venir a ayudar en la iglesia. Y yo notaba algo, que cuando yo venía a ayudar en la iglesia, a mí no me dolía nada. Podía estar
hacíamos tamaladas, bueno, y eso, y yo podía estar 2, 3 horas del tiempo que fuera, mediodía, ayudando en la iglesia, y a mí no me dolía nada. Pero cuando yo estaba en mi casa, salía a otras partes, seguía el dolor. Y yo decía, tan raro, yo cuando estoy ayudando en la iglesia, no me duele. Entonces, entendí que Dios quería hacer una obra en mi vida, que Dios quería que yo le sirviera. Y pues empecé a seguir sirviéndole al Señor en lo que podía. O sea que yo quiero saber, porque usted nos decía de que él se escapó cuando la llevó al hospital. Él, ¿cómo lo capturaron? Porque si se escapó, ¿cómo hicieron para dar con él? Él se fue y entregó el arma y dijo que yo era la que, o sea, él se entregó, pero cuando dijo que no, que era yo la que lo iba a matar a él, que era yo la que le iba a disparar a él, que hacía un forcejeo con el arma. Pero pues Dios es justo y Dios hace justicia, y los hermanos de la iglesia estaban orando y todo, y se hizo justicia y Dios respondió, a pesar de que él a mí nunca me reparó por los daños causados, pero pues él pagó unos 7 años de cárcel. Lo condenaron a 11 años, solamente salió con 7 años, pues allá les dan rebajas. Y cuando él salió, ¿usted qué sintió? ¿Miedo? No. De hecho, él inicialmente estuvo 1 año. Lo dejaron libre por vencimiento de términos. Obviamente en ese proceso, porque el proceso fue muy largo, fueron 2 años de proceso hasta que a él lo condenaron. Él me pidió perdón. Él hablaba conmigo, él iba a mi casa, él me consiguió un terapeuta, bueno, y él me pidió perdón y que lo perdonara por lo que me había hecho. Que él sentía que él no era el que me había hecho eso, que no era él, que había sido el diablo que se había metido. Pero sí, yo pues me costó mucho perdonarlo porque la verdad es muy duro. Yo sentía que lo había perdonado, pero cuando yo sentía el dolor, cuando yo vivía esos momentos de dolor tan intenso, yo sentía que lo odiaba. Y era algo muy fuerte, porque sentir ese dolor, exacto, una persona le hizo hacer a uno, es bastante duro y es bastante difícil de perdonar. Creo. Ana de la déjeme decirle que la admiro. Tremendo, porque es, o sea, un imaginárselo es muy diferente a vivirlo, a como el dolor que ella pasó, como todo lo que ella le tocó vivir. Primero la sanada, pues sanar su cuerpo, que Dios hizo el milagro. Y segundo, sanar las heridas emocionales. O sea, Dios es muy bueno, porque usted no salió como con venganza de ira, si me voy a entender. Usted como que, y eso es justo. Sí, incluso a mí muchas personas me decían, si quiere, le hacemos lo que sea. Conseguimos un sicario para que lo mate. Se ofrecían hasta pagar. Lo dejaban inválido. Me ofrecieron, o sea, yo decía, no, yo no hago eso. Dios hace justicia, Dios se encarga de todo eso, yo no haría eso. Como dice la Biblia. Sí, y pues la verdad, no solo, yo digo, el milagro de Dios haberme guardado primeramente la vida, haberme restaurado las posibilidades, pues haberme dado la posibilidad de volver a caminar, que yo no caminaba, es que era como trabo. y sí, usted lo dice, sanar esas heridas, porque de verdad que a pesar de que fue un proceso tan doloroso, yo ya puedo hablar de eso como sin que me duela tanto. Ya fue como algo que pasó y lo siento, lo tomo como una experiencia en la vida que me sirvió para de alguna manera crecer, de alguna manera madurar y de alguna manera conocer más a Dios. Conocer de verdad que Dios hace cosas grandes, de que para Dios no hay nada imposible y de que Dios tiene mucha misericordia. Así es, sí es. ¿Usted qué consejo le da a las mujeres que en estos momentos sienten el miedo por seguir un maltrato de un hombre hacia una mujer? O sea, ¿usted qué consejo les daría a esas mujeres? Es una situación muy difícil. Cuando yo no había vivido eso, yo decía, ¿por qué las mujeres se dejan maltratar?
Yo decía, ¿por qué una mujer se deja maltratar de un hombre? ¿Por qué no se van simplemente? Pero es muy difícil porque esas personas se adueñan como de uno y prácticamente lo que yo puedo decir, yo prácticamente vivía como si estuviera secuestrada, porque incluso él me decía a mí, yo le decía, yo quiero trabajar, yo quiero independizarme de usted, yo ya no quiero nada. Y él me decía, no, es que usted, y él me amenazaba, si usted me va a dejar la mato, si usted me va a dejar le quito los niños. Y entonces es un juego con la mente de uno, con el miedo de uno. Y uno le aterraba pensar que podía hacer algo a uno. Entonces, ¿qué consejo le puedo dar yo a una mujer que esté viviendo esta situación? Yo pienso que lo único es Dios. Sí, es Dios, porque una persona de esas en un momento como me pasó a mí, yo estoy viva porque Dios me guardó la vida. Porque yo, a pesar de todo, yo era una hija de Dios que estaba apartada de los caminos de Dios, pero sobre mí había sido invocado un nombre, y yo sé que Dios me guardó y yo sé que fue el nombre del Señor Jesús que yo invoqué en ese momento que me libró, porque yo le clamé a Dios en mi mente y le dije, Señor, guarda mi alma, Señor, y el Señor tuvo misericordia de mí. A diferencia de una persona que no conozca a Dios, que nunca haya conocido a Dios, está expuesta. A pesar de que Dios es bueno y todo, pero está más expuesta porque he visto cantidad de casos donde desafortunadamente han perdido la vida por esto. Pues el único consejo que yo podría darle es que se aferre de la mano de Dios. Que una mujer que esté viendo esa situación le pida a Dios con el corazón y, si es posible, entregue su vida a Dios, porque es el único que lo guarda a uno. Definitivamente es el único que lo guarda a uno en cualquier situación, en cualquier peligro que uno esté, solamente Dios. Y pues también, si pueden buscar ayuda, pues denunciar y alejarse, si tienen la oportunidad de alejarse de esa persona. Porque yo intenté alejarme una vez antes de él y me seguía, me amenazaba, me chantajeaba. Tuve que volver con él. Yo me había separado y tuve que volver con él por las amenazas y todo. ¿Y usted qué le puede decir a las mujeres que se apartan de los caminos del Señor para conseguir pareja? Que es la peor decisión que uno puede tomar. Es lo peor que uno puede hacer, porque cuando uno se aleja de Dios, sea por el motivo que sea, es una decisión que uno nunca debería tomar. Sí, así es. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito muy grande con usted, porque Él darle ese privilegio a través de caminar, de estar aquí en la iglesia sirviéndole como lo hace, Dios ya admirar después de todo lo que pasó. Y bueno, y como es de costumbre en Noches de Milagros, que tenemos una cajita. Aquí hay promesas y usted va a sacar una y la va a leer fuertemente. A ver, Dios, ¿qué quiere hablar de esta noche? Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Amén. Bueno, en esta noche hemos terminado este episodio y bueno, espero que les haya servido, les haya ayudado un poco, como esas mujeres. Si ustedes conocen a mujeres que han pasado por lo mismo, díganle que Dios las ama, díganles que sí se puede salir de eso, porque aquí tenemos un testimonio muy fuerte que Dios primero la guardó, la sanó y ahora la tiene caminando otra vez. Y bueno, a ustedes les quiero invitar a que compartan este video. No olviden que si ustedes quieren ser parte de Noches de Milagros, pueden escribir al teléfono que les vamos a dejar en pantalla. Y también decirles de que compartan, porque así es, por medio de estos videos compartimos al Señor. Así que Dios les bendiga y gracias por escuchar.